¿Es posible que Tether se esté utilizando para manipular el precio de Bitcoin al alza? Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estoy seguro que muchísimos de vosotros habréis escuchado conforme han pasado los años teorías al respecto de la stablecoin Tether. Más concretamente hay una teoría que asegura que cada vez que se imprimen nuevas stablecoin Tether, cada vez que se aumenta el supply, se utiliza precisamente para manipular el precio de Bitcoin al alza, llamar la atención de un montón de inversores retails y después cortar para entrar en venta, sacarle toda la liquidez a esos inversores retail. Si esto fuese así, estaríamos hablando de un delito bastante grave, porque estaríamos diciendo que Tether estaría imprimiendo billetes de la nada. Recordemos que supuestamente USDT tiene que estar respaldado 1 a 1 con el dólar. Es decir, que si hay $100 de supply, tiene que haber $100 en billetes en algún lugar, a modo de respaldo, ¿vale? Pues la empresa de Tether quema e imprime supply dependiendo la situación que a ellos le venga en gana, más o menos. A raíz de esto, ya desde los años 2016 se empezó a hablar de que Tether estaba manipulando el precio de Bitcoin y de todo el mercado cripto. Y nuevamente, si esto resultase ser así, por un lado sería un delito brutal y por otro lado estaríamos ante una situación altamente peligrosa para el mercado cripto, ya que si en algún punto de la historia se terminase demostrando si esto es realmente cierto o no, Tether podría colapsar, y si colapsa Tether, del cual se han imprimido un montón de stablecoins de la nada, todo ese dinero imaginario que ha entrado en el mercado cripto se esfumaría, lo que supondría que colocaría a Bitcoin y el resto de criptomonedas a vete tú a saber qué precio, porque si estamos contando que desde la creación de Tether, que si no me equivoco es allá por el 2014 o cosa así, se ha estado utilizando el supply falsamente para aumentar el precio, si toda esa subida desde el 2014 hasta ahora ha sido falsa y Tether termina colapsando, ¿volveríamos a ver a Bitcoin a los precios del año 2014? Pero bueno, como una imagen habla muchísimo más que 1000 palabras, vamos a hacer una comparativa en los gráficos del supply de Tether con respecto al precio de Bitcoin. Para empezar vamos a utilizar la plataforma Glassnode, aunque por desgracia solamente nos muestra el supply de Tether desde el año 2018 en adelante, pero ahora vamos a buscar por otros lados más información, no os preocupéis. Vale, la línea negra representa el precio como tal de Bitcoin y esta línea verde representa el supply de Tether. Ya podéis ver que aquí hay una subida brutalísima, pero bueno, vamos poco a poco. Estamos diciendo que en el año 2018 había un supply de Tether de unos 2.200 millones de dólares, lo que se supone que en teoría debería de haber 2.200 millones de dólares respaldados en algún lugar. Eso es en abril de 2018 y el precio de Bitcoin no hizo nada más que caer. De hecho, ahí estaba en pleno cripto invierno hasta el año 2019. Como podemos ver en el supply de Tether, en esos años la verdad es que no hubo demasiada variación. Empezó 2018 con 2.000 millones y llegó hasta 2020 también con 4.000 millones. Entonces el supply de Tether se multiplicó por 2 en 2 años. Poquita cosa por el momento. En esos 2 años, como digo, el precio de Bitcoin pues simplemente estuvo consolidando entre los precios de $10.000 y $3.000. Lo que viene a ser el cripto invierno de 2018-2019. Pero eso sí, llega el año 2020, marzo de 2020 más concretamente, y sucede algo muy interesante. El halving de Bitcoin, si no me equivoco, fue en marzo-abril de 2020, así que coincidiría ahí justo el halving de Bitcoin. Y como podemos ver en el gráfico también, pues al mismo tiempo la subida del precio de Bitcoin. Pero ¿fue esa subida provocada por el halving o fue provocada por Tether? Si volvemos al gráfico de Tether, desde el 2018 hasta el 2020 prácticamente no hubo demasiado aumento en el supply. Pero fue llegar el mes del halving de Bitcoin y el supply de Tether reventar de 4.000 millones a un máximo de 83.000 millones de dólares en stablecoin USDT. Nuevamente todo eso significa que en algún lugar debería de haber 83.000 millones de dólares respaldando ese supply de Tether. Muchos rumores que salen cada 2 o 3 años de que Tether no está respaldado, pero eso es tema para otro vídeo. Aquí lo que nos interesa es el supply de Tether creado a conciencia para que coincida con el halving de Bitcoin, hacerle creer a la gente que gracias al halving de Bitcoin el precio sube y que realmente el precio esté subiendo por culpa de Tether y estén drenando la liquidez de todo Dios. Bueno, de momento aquí en este gráfico que tenemos, insisto, podemos ver la subida descomunal de supply de Tether desde el 2020
2020 hasta el 2022, y justo ahí también el gráfico negro, el precio de Bitcoin. Vemos cómo pasó de $5.000 hasta el máximo de $69.000. Justo por esa franja el supply de Tether de repente empieza a caer y ahí entramos en el invierno cripto de 2022-2023. Y últimamente el supply de Tether ha vuelto a crecer, se ha vuelto a imprimir nuevos Tether y el precio de Bitcoin casualmente ahora está empezando a subir. Lo tenemos ahora mismo, más concretamente en los $30.600. Aquí en Quanfury podéis ver el gráfico. Entonces, bueno, desde luego la subida del supply de Tether desde el 2020 hasta el 2022 parece tener cierta relación con la subida o la bull run de Bitcoin. Pero ¿qué pasó en ciclos anteriores? Porque en el 2016 también hubo un halving, ¿verdad? Pues para eso ahora nos vamos a ir a Messari y este gráfico que tenéis aquí es literalmente el gráfico del supply de Tether. En el 2014, cuando Tether se creó casi por primera vez, teníamos un supply de 100 Tether. O sea, había $100 respaldando la stablecoin más famosa de todos los tiempos. De repente, y casi por arte de magia, el supply de Tether pasó del 2014 al 2015 de pasar de $100 de supply a $251.000 de supply. Vale, la verdad es que esto es una subida descomunal en cuanto a supply y desde ahí, desde el 2015 en adelante, no hizo más que subir y subir y subir. Y siguió subiendo hasta el año 2018. Hasta el enero del 2018 ahí ya se quedó estancado durante una temporada y después al 2020 volvió a subir. Entonces básicamente esta subida de supply de los $100 de supply hasta los 2.000 millones de supply en cuestión de 3 años, coincide también a la perfección con la subida del precio de Bitcoin. Volvamos al gráfico. Diciembre de 2014, $100 de supply. Enero de 2015, de repente $251.000 de supply. Veamos el precio de Bitcoin por aquel entonces. Aquí tenemos al 2014 el precio de Bitcoin cayendo y de repente llega a 2015. Hay un aumento descomunal en el supply de Tether y ahí en el 2015 justamente se forma el suelo de Bitcoin de aquella época. De ahí en adelante hasta el 2016 subió un poquito y llega al halving. Nos encontramos en enero de 2016. Nuevamente, casualmente, en enero de 2016 el supply de Tether pasa de solo $1 millón a 2.000 millones en cuestión de 2 años. Y es también en esos 2 años en los que el precio de Bitcoin pasa de $230 hasta el máximo de los $20.000 de 2018. Entonces aquí tenemos dos patrones realmente interesantes. Y es que desde la creación de Tether, prácticamente desde que se empezó a imprimir supply de Tether sin parar, desde enero de 2015, que por cierto, muy llamativa esa subida de $100 de supply a $250.000 de un mes a otro, desde aquel entonces el supply de Tether ha estado aumentando y las fechas en las que se imprimía nuevo Tether coincidían con las subidas en el precio de Bitcoin. Esto realmente es gravísimo porque si contamos que el supply inicial de Tether es $100, estaríamos diciendo que se han impreso 2.000 millones de supply de la nada y como supuestamente estaban respaldados es liquidez que entró al mercado. Pero si en algún punto de la historia se demuestra que no estaban respaldados y que literalmente se imprimieron Tether de la nada, podría ocasionar el mayor colapso a nivel global de toda la historia cripto. No es ninguna coña, o sea, estamos diciendo que Tether es básicamente la base, casi por completo, de todo el ecosistema cripto. Todo el mundo se refugia en Tether, o al menos así era hasta que empezaron a aparecer otras stablecoins. Pero desde luego Tether es la más utilizada a nivel global, y si Tether colapsa porque se demostrase que todo el supply terminó siendo falso, las subidas desde $200 hasta 20.000 en Bitcoin, estamos diciendo que podría volver a los $200 si algo así sucediese. Quizás un poquito más por la liquidez del retail que se haya acumulado con respecto a estos años, pero tampoco os penséis que demasiado más. Es decir, realmente la liquidez del retail, de los inversores normales como tú y como yo, ¿ha llevado Bitcoin hasta los $69.000? ¿O ha sido la creación del supply de Tether? Es que realmente coincide
muy a la perfección el imprimir de forma descomunal Tether con la subida del precio de Bitcoin en cada ciclo que ha sucedido desde el 2014 prácticamente. Yo no estoy diciendo que sea así, es una teoría, aunque el gráfico habla por sí solo, sinceramente. Ya dependerá de cada cual creer si tiene relación o no. Nuevamente la empresa de Tether siempre ha dicho que sí, que su stablecoin está respaldada y ha ido dando de vez en cuando como una especie de proof of reserve, unas pruebas de reserva. Pero siempre está ese rumor en el aire de que realmente no está respaldado y Tether tampoco termina de desmentir esos rumores. Insisto, estos rumores llevan desde el 2014, pero es que viendo el gráfico del aumento del supply de Tether es que es normal. La cuestión es que justo ahora en este momento tenemos un pico en el aumento del supply, está empezando a aumentar y con ello se está haciendo también el suelo de Bitcoin. Si esta teoría fuese cierta, por un lado podríamos estar diciendo que ahora estamos en el suelo de Bitcoin y de aquí en adelante empezaría a subir con respecto a 2 años, pero también podríamos estar diciendo que si esto se termina desenmascarando, el mercado podría colapsar. En fin, no sé, déjame en los comentarios a ti a ver qué te ha parecido, si conocías sí o no esta teoría, y si no la conocías y es la primera vez que lo escuchas, dime si crees que puede tener relación. A mí la verdad es que me asusta un poquito, y si tenemos en cuenta que el precio de Bitcoin ahora mismo está en los 30.700 y se vuelve a imprimir supply de Tether como loco, podría volver a subir Bitcoin hasta los $180.000 más o menos. Yo la verdad es que solo espero, sinceramente, si Tether está utilizando su propio supply para manipular el mercado, que no se desvele nunca. O por el contrario, que puedan demostrar de alguna forma al 100% para ya terminar de callar bocas que realmente todo su supply está respaldado. Si ese fuese el caso no habría ningún tipo de problema, la verdad. Pero bueno, mientras lo averiguamos o no, lo único que podemos hacer es holdear un poquito, acumular en su justa medida sin sobrepasarse demasiado y si haces trading tratar de gestionarte de la mejor forma posible. Para ello una de las cosas que te podría servir sería utilizar una plataforma que no te cobre ningún tipo de comisión y que los precios te los dé en tiempo real y en spot a ser posible. Yo precisamente por eso utilizo QuantFury, como ya sabéis, que es el broker que yo utilizo, donde yo formo mi portfolio de acciones sobre todo y con el que hago trading de criptos. Desde que me creé la cuenta no se me ha cobrado ni una sola comisión y de hecho aquí me sale todo lo que me ha ahorrado con respecto a otras plataformas, más concretamente casi $400 de comisiones. Así que como siempre te digo, si te apetece probar una plataforma honesta que no te cobre comisiones y te dé los precios en spot y en tiempo real, escribe aquí Brodax, el código Brodax en la parte de recompensas y recibirás un regalito. Ese regalito puede llegar hasta los $250. Así que nada más chicos, muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en la próxima. Chao, chao.